Muy buenas tardes a nuestro público virtual. Bienvenidos a una nueva actividad que estamos realizando desde Ágora FAU, la línea de foros y conversaciones que hemos llevado a cabo desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile a través de su dirección de extensión, y que hoy día nos va a traer un tema relacionado con el movimiento entre la ley y la vida, una discusión sobre espacio público, su ocupación, la danza, una actividad que será moderada por nuestro académico Daniel Opaso, a quien presentaré y que él luego presentará a los invitados y la conversación que se llevará a cabo. Daniel es arquitecto de nuestra facultad, es doctor en Arquitectura y Estudios Urbanos de la Universidad Católica, es profesor asistente del Departamento de Arquitectura y actualmente es el director académico de la Facultad y de Relaciones Internacionales. Así que muchas gracias, Daniel, a los invitados por la iniciativa que permite llevar a cabo nuestra tarea, ¿cierto?, de generar discusión, de generar conocimiento en temas diversos, transdisciplinares. Así que en nombre del decano Manuel Amaya y de esta dirección, deseamos que tengan una conversación fructífera, interesante, y les deseo entonces eso y muy buenas tardes. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias también a la facultad por este espacio, por la posibilidad de digamos, formar parte de este ciclo Ágora, que durante el año ha tenido, sabemos, instancias muy diversas y todas muy interesantes. Como tú ya decías, este foro tiene por objeto abordar lo que hemos hecho durante casi 2 años del proyecto El Movimiento entre la Ley y la Vida, que es un proyecto de investigación y creación financiado por Fondart, su convocatoria 2019. Voy a presentar rápidamente al equipo. En primer lugar, Varinia Cantovila, que es la investigadora principal. Varinia es bailarina, coreógrafa, tiene posgrados, no voy a entrar en ese detalle de todos los títulos de cada cual. Y obviamente ella es quien ha guiado este proyecto, quien trajo, digamos, la iniciativa original, y por cierto va a explicarlo ahora muy pronto. También voy en orden alfabético, está Javiera Cáceres, también bailarina, Daniela Marini, bailarina, profesora del Departamento de Danza de la Universidad de Chile, al igual que Poli Rodríguez, también parte del equipo, Joel Insunza, también bailarín, coreógrafo, y Gabriel Muñoz, abogado. Los dos somos los miembros del equipo que no pertenecemos al mundo de la danza, y probablemente en esas tensiones, en esas conversaciones, creemos hay algo que a la comunidad de la facultad también le puede interesar. Entonces, sin más, yo le voy a dar la palabra a Varinia para que presente a nuestro público, digamos, la temática general del proyecto, el enfoque, cuáles son no sé, los acentos que ella quiere hacer respecto del trabajo que hemos hecho en el periodo del proyecto. Vari, por favor. Bienvenida. Tienes que habilitar tu audio. Ya, yo soy Varinia. Yo inicié este proyecto. Yo hago danza. Estoy interesada en la coreografía y en la investigación. Y soy parte un poco de la generación de artistas que se ubica en una relación transversal, transdisciplinar con los saberes, y donde parte de los proyectos se trata de ver de qué manera lo que uno sabe puede ser aplicado en otros contextos. A mí me interesa mucho la coreografía. La coreografía es una técnica de organización. Últimamente en los estudios coreográficos se han aplicado mucho en distintas áreas, ya que es como, en el fondo, su conocimiento se puede aplicar a distintas áreas en donde se puede como organizar las cosas. O sea, se puede tener un punto coreográfico sobre la arquitectura y se puede tener un punto coreográfico sobre otras áreas. ¿Por qué digo eso? Porque desde esa mirada como que empecé a ver, bueno, yo hice un máster de arte y política y empecé a leer ciertos autores sobre todo Agamben y Espósito, que son teóricos de filosofía de política, y yo obviamente como bailarina leí esto, nunca pretendí de ser una experta en el tema, entonces desde el amateurismo me acerqué a estos textos y
entendí, o sea, y vi de qué manera el cuerpo en esta literatura están sujetas a los derechos y a las leyes, y que sin ellos son completamente vulnerables y se les puede vulnerar fácilmente, como el caso de los cuerpos en los centros de exterminación, en los campos de concentración, nazi, etc. Entonces, en el fondo, esos libros como que me dieron la idea de que el cuerpo en sí no existe, el cuerpo natural no existe, somos un cuerpo, desde que nace, un cuerpo que está respaldado por normas y por leyes que lo resguardan y que también lo empujan a responder a ciertas obligaciones. Entonces, de cierta manera, este es un cuerpo que está como transversado por normas y en el fondo coreografiado. Este cuerpo se va a mover en la vida de cierta manera, va a actuar en la sociedad de cierta manera, y eso es una manera de organizar la vida, lo que de cierta manera la coreografía organiza la danza, el cuerpo danzante en escena. Y ese paralelo me pareció súper interesante de cómo aproximarme al cuerpo del ciudadano de la misma manera en como yo me he aproximado al cuerpo de la bailarina que ha trabajado con coreógrafos, donde en ciertos regímenes de arte, como bailarina, porque uno trabaja con tal persona, uno puede o no puede hacer ciertas cosas, uno tiene que vestirse de tal manera y todo eso, y en el fondo el cuerpo en la sociedad o la vida le pasa lo mismo, y es la ley, la técnica que regula ese comportamiento. Entonces dije, vale, acá hay dos zonas que son bastante analógicas, y entonces si yo he trabajado tanto tiempo como bailarina, con los coreógrafos y todo eso, ¿de qué manera puedo usar ese conocimiento que tengo, el conocimiento de generar máquinas coreográficas o máquinas de organización del cuerpo? ¿De qué manera puedo yo usar esa capacidad para generar máquinas para dar a ver cómo la ley coreografía el cuerpo social? Entonces es entonces es un proyecto teórico-práctico que partió de ciertas literaturas teóricas, y que desde mi punto de vista como que se trató mucho como de generar eh, como distintas ideas para dar a ver cómo el cuerpo está coreografiado por la ley. Y es ahí donde yo invité a Daniel, con quien lo conozco hace mucho tiempo y con quien compartimos bastante este interés por estos libros, sobre todo Expósito y Agamben, y que está como relacionado con Foucault-Lala. Bueno, entonces yo lo contacté y le dije, ya, tengo este proyecto práctico, ¿te interesaría como darme como tu apoyo teórico y sobre todo desde la arquitectura y del espacio público? Ya que este proyecto, como es el cuerpo ciudadano, digo, el cuerpo que está activo en el espacio público con el privado, pero sobre todo no es el cuerpo del escenario, no es el cuerpo de la representación, no es el cuerpo en el arte, en los espacios suspendidos de la realidad, sino en los espacios donde no podemos salir de una realidad aleatoria con el otro y con lo que pasa en el espacio público y privado. Entonces ahí es donde yo contacté a Daniel, y entonces le doy la palabra a Daniel para que siga con esta explicación. Bueno, claro, creo que ahí, como dice Varinia, compartíamos ese interés. Yo antes había hecho algún ejercicio bien puntual de colaboración con colegas del departamento de danza, justamente tendiendo a probar el límite entre lo que se podía y no podía hacer en el espacio público, ¿no? Y también muy consciente de ese marco o esa, sí, una especie de tecnología invisible que era la ley, que de alguna manera lo hablamos en las discusiones iniciales del proyecto y después a lo largo del mismo también, que existen, uno podría hacer la lectura de que hay una especie de superposición de marcos de orden, donde están la ley escrita, por cierto, que muchas veces la ignoramos en su detalle,
la arquitectura de la ciudad como obviamente una realidad material que es ineludible y que también participa del orden de los cuerpos, no solo a través de sus formas, sino también en muchos casos a través de sus simbolismos. Y podremos conversar quizá algún ejemplo durante esta sesión. Pero también una cosa más borrosa que tiene que ver con las convenciones sociales, que tampoco están escritas, pero tampoco no tienen una forma definida, sino que tiene que ver más bien con contextos. Y de hecho, probablemente el primer registro que vamos a ver en un momento tiene que ver bastante con eso, digamos, cómo se habita, cómo un cuerpo con una determinada coreografía disruptiva puede o no alterar, transformar, resignificar un determinado espacio. Entonces, en ese registro fue donde coincidimos y lo que nos interesó también explorar y que vamos a ver durante este foro o esta conversación, digamos, del equipo. Y estaremos súper contentos de responder también preguntas que puedan aparecer por el Facebook Live. Conversar sobre esos temas, principalmente también viendo material del proyecto, que es obviamente lo que va a explicar mejor o nos va a servir de manera más concreta para explicar esto que hemos estado hablando hasta este momento. Entonces, quisiera pedirte, Valinia, que tú explicaras el primer ejercicio que vamos a ver, que en realidad fue una serie y que es parte como resume mucho lo que se trabajó durante el proyecto. Ya, vale, entonces, solo para contextualizarlo más, entonces, como ya dije, mi investigación en el orden práctico se trató de generar ejercicios o partituras. Para que lo entiendan, una partitura es una organización espacio-temporal donde hay ciertas órdenes y donde se invita al ejecutor a responder de manera subjetiva a estas órdenes. Entonces no es, no es como decirle haz esto, 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 sino que decir, es como sugerencia, ¿no? Entonces siempre hay un grado de subjetividad del ejecutor que se actualiza y que no es meramente un hacedor de lo que... No es alguien que reproduce una forma que está súper dictada, sino es alguien que interpreta una propuesta, y en este caso espacio temporal, porque se trata de coreografía y de cuerpos que se mueven. Música es solamente de sonido, ¿no? Entonces, vale. Entonces le llamamos partitura a estas cosas, que fueron uno de los ejercicios que creamos. Hubieron otras cosas y estas partituras, la idea se basa sobre la definición de ley de Hans Kelsen, que es un filósofo de derecho alemán, que yo también lo leí de manera desordenada y respetuosa. Y bueno, ahí él dice que bueno, la ley, todo sistema normativo se basa sobre el deber. Y la diferencia con, por ejemplo, el deber en el sistema normativo, la danza es, de acuerdo a la estética, esta flaca debe, estar flaca debes entrenar, bueno, en fin, de ese tipo de cosas. Pero en el caso del sistema normativo, como podría ser los yogis de los hippies, también hay otros tipos de deberes implícitos. Pero en el caso de la ley, este deber está, ¿cómo se llama? Ahí está la fuerza, se puede castigar a una persona a través de la fuerza. Entonces hay un castigo detrás legal, social, bueno, en fin. Y entonces, tengo que leerlo porque no se ve. Entonces, bueno, él dice que los comportamientos, bueno, entonces la ley, hay comportamientos que se exigen como obligación, debes, hay otros que están autorizados o facultados, y otros que están permitidos. Y para mí esa definición de la ley me pareció increíble porque una rama de la danza se ocupa mucho en entender las acciones y los gestos, no los movimientos abstractos, pero las acciones y los gestos, y que conjugaba muy bien con esa definición de la ley. Y entonces uno de los ejercicios nació de esa definición de la ley. Entonces, vale, ciertos comportamientos se exigen como obligación, y se hizo una partitura de audio donde unas seguidillas de instrucciones
con respecto a los verbos debo, que corresponde a obligación, autorizados o facultados podría, y permitido puedo. Y entonces se hizo una partitura de audio con estos verbos, debo, puedo, podría y sus negativos. Debo, no debo, podría, no podría, puedo, no puedo, etc. Y se les dio a los bailarines y a distintos grupos sociales, que ese fue otro capítulo de la cuestión, y con los bailarines, con los colegas acá, lo hicimos en el espacio privado, en la casa, y lo hicimos en el espacio público. Y porque este conversatorio está tan enfocado al espacio público y a la rama de Daniel, vamos a mostrarle este ejercicio que se hizo en el espacio público con los colegas aquí presentes y eso. Bien. Denme un segundo, voy a compartir el video. Debo. Puedo. Podría. Debo. No debo. No puedo. Debo. No puedo. Podría. Debo. No podría. Puedo. No debo. Podría. Puedo. Podría. Debo. No debo. No puedo. Debo. No puedo. Podría. Debo. Puedo.
podría, debo, no debo, no puedo, debo, no puedo, podría, debo, puedo, podría, debo, no debo, no puedo, debo, no puedo, podría, debo, Bien, quisiera pedirle ahí a Gabriel también que nos comparta su visión de algo que ya hemos conversado antes de la mirada desde la ley, desde el derecho sobre estos cuerpos normados que ha escrito Arini, que en el video, en ejercicio, en esta partitura, claro, se ponen en cuestión con una serie de decisiones más circunstanciales de los bailarines, que también vamos a hablar sobre eso, espero. Gabriel. Sí, hola, bueno, yo soy Gabriel. A mí me invitaron a participar y aportar por el lado de las normas o de lo que se podría entender como normas, pero obviamente en una visión más, yo diría como más general. No se trataba de hacer una investigación jurídica, como ciencia jurídica, sino más bien como dar una especie de soporte en la parte, como bien decía Bari, la parte como más de la comprensión del fenómeno normativo en el espacio público. O sea, es una cosa muy acotada, muy precisa, y ver cómo se producía también esta interacción que uno ve, ¿no? De la ley en sentido amplio, la norma, el cuerpo, el movimiento y el espacio público. Y básicamente lo que a uno le llamaba la atención o trataba de ver era
hasta qué punto había o se podía constatar una relación o algún tipo de interacción muy concreta con lo que las personas o todos entendemos en el espacio público cuando vamos interactuando, cuando nos desplazamos. Y ahí, de alguna manera, yo adelantaba algunas conclusiones que las hemos conversado, con el tema de la uniformidad del desplazamiento que era posible constatar, porque los bailarines lo que hicieron, o una parte de lo que lograron hacer, fue como lograr estos contrastes de coreografía, ¿no? En términos como bien amplios. Y luego la parte como más ya diría como más de crítica, en el sentido de idear alguna idea como crítica, como tesis de trabajo, con el tema de si había o no algún tipo de uniformidad y que de alguna manera no pudiese, o pudiendo quizás haber otros tipos, no uniformidad, otras formas de desplazamiento u otras formas de interacción en el espacio público, y no solamente como lo que uno ve en el video o lo puede apreciar, que es esta como continuo de movimientos uniformes, y por así decirlo, ir cerrando espacios de participación. Y yo creo que eso también está como bien de moda, o de alguna manera demanda algún tipo de respuesta, sobre todo en los últimos tiempos en Chile o en el mundo, que eso es algo que yo creo que todos estamos como de acuerdo. Y esa fue como la parte que a mí me interesó, me llamó más la atención, sin entrar obviamente en los detalles de qué se entendía o no, qué se entendía por derecho, por la norma, hay eternas discusiones, pero es interesante, y no, quizás no es menor hablar un poquito de por qué también elegir a Kelsen, y quizás para los que no son abogados, pero Kelsen trataba efectivamente de hacer una teoría, él hablaba de una teoría pura, es decir, simplemente hablar de la norma y de los efectos que produce la norma, podríamos decir, en los objetivos de las normas, ¿no? Que es finalmente proscribir conducta, lograr un efecto en la conducta de las personas. Y eso yo creo que fue súper interesante también. Yo creo que eso, Daniel. Gracias. Bueno, la idea también es que vayamos conversando, nos podemos interrumpir, pero una cosa de lo que tú decías que quizás es bastante obvio, pero justamente por eso a mí me parece interesante, que es a veces algo que uno no está consciente de eso todo el tiempo, que es que en la partitura, cuando casi sin excepción, ahí me corregirán Poli, Daniela, Javiera, Joel, el debo era seguir circulando, ¿no? Seguir circulando al mismo ritmo de los demás. Entonces ahí hay eso, o sea, no hay ninguna ley que diga usted debe caminar por el paseo peatonal a un ritmo de, no sé, 80 pasos por minuto. No existe eso, pero se da, ¿no? Entonces en esa interacción también hay un contexto humano, para no llamarlo social, que no tiene una explicación tan concreta, ¿no? Entonces quería también pedirle a ellos cuatro, a Javiera, Poli, Daniela, Joel, que conversáramos, que nos contaran, no sé, cómo experimentaron ustedes también este ejercicio y no sé, pues preguntas, me imagino así como a la velocidad del cerebro de ¿qué hago ahora? ¿No? Como ¿qué hago con podría? ¿Qué hago con no puedo? ¿No? O no debo. Si podríamos partir porque nos contaran cómo lo aplicaron en ese momento, no sé cómo lo enfrentaron, no sé si lo pensaron en alguna estrategia antes o improvisaron 100% en el lugar, cómo lo vivieron también. Quien quiera partir. ¿Están ahí, cierto? Ya, Daniela, ayúdanos, cuéntanos. Hola. Hola, hola. Sí, me voy a enganchar de esta idea, ¿no? De que para qué está hecho un lugar determina cómo esos cuerpos deberían moverse o no, ¿no? Y yo creo que nos encontramos con esta pregunta, ¿no? Como, ¿qué acciones del cuerpo son peligrosas, son rechazadas, son cuestionadas, ¿no? Son disruptivas?
y qué acciones de un cuerpo son aceptadas, son validadas, valoradas, ¿no? Deseadas. O qué cuerpos, qué maneras de hacer de esos cuerpos, qué maneras de estar de esos cuerpos. A mí eso me pareció súper interesante de esta práctica del debo, puedo, podría en un espacio urbano, ¿no? Y luego, sí, como un contexto social, temporal, también determina que esas acciones estén modificadas, normadas por una ley. No sé, ahora, por ejemplo, ¿no? Cuando hicimos ese video no estaba prohibido acercarse, no estaba prohibido tocarse, no estaba prohibido besarse. Hoy día es peligroso besarse, tocarse, estar bajo el mismo techo, ¿no? Respirar incluso cerca de alguien. Entonces, interesante, claro, hay una norma y además hay una ley que está determinando si salgo o no a la calle, con cuántas personas me puedo juntar, avalada, claro, por una situación sanitaria, pero es curioso que sea la ley la que norma nuestros haceres. Y después, en relación a lo que nos preguntabas más específicamente, ¿no? En cuanto a la emergencia de lo creativo y del hacer, cómo nos encontrábamos con los debo, los puedo, los podría, yo estuve pensando mientras miraba el video, ¿no? Que era no solo mi decisión, es como lo que está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando con los otros cuerpos que se están moviendo en este espacio público? ¿Cómo nos relacionamos con esos otros cuerpos? ¿Cómo nos relacionamos con los espacios y con las cosas que hay en el espacio? Y ahí el placer de lo instantáneo y de lo breve, ¿no? Yo diría el placer de lo instantáneo y de lo breve, ¿no? Esta posibilidad que abre un puedo, es gozoso, ¿no? De repente encontrarse con una vitrina y tener la libertad de ponerse como un maniquí o apoyarse en la pierna de alguien que no conoces, ¿no? O jugar con una escalera mecánica, de pronto es como esa inocencia, pero al mismo tiempo es una rebeldía con el espacio público. Y para mí era ese el juego, ¿no? Como, vale, estamos investigando estos modos de estar de un cuerpo, con estas posibilidades del puedo, el debo, el podría y la rigidez del debo y el placer del podría, ¿no? Eso puedo comentar, a ver qué dicen mis colegas. Sí, por favor, Paul y Javiera, Joel, ¿qué pueden decir ustedes? Bueno, me estaba pensando ahí y me parece súper reflexivo, complejo la práctica que proponen ahí, que propone Marinia, porque son capas de como dimensiones que uno alcanza a percibir, pero en la medida que las habita, las vas deconstruyendo y se van develando cada vez como en un infinito, ¿cierto? Cuán moldeados estamos para hacer un podría. ¿Cuánto más en ese podría? ¿Cuántos límites podría seguir empujando en ese podría? Que evidentemente nos ponen en sintonía con un contexto, con les otros, pero también con nuestras propias normas invisibilizadas. ¿Cuál es el riesgo ahí de ese goce, de ese tomar conciencia de, de esas capas de normalización que nos constituyen y nos permiten, por una parte, habitar, entre comillas, pero en un inconsciente un poco de futuro, como uno camina, uno transita, pero pareciera que no está, porque está todo tan organizado que tienes que estar en eso que viene después, porque eso que en lo que estás, en ese presente que estás, se está resolviendo automáticamente, porque hay un automático que de alguna manera ha estado ahí como tiñendo nuestras corporidades y sabemos que así acontece. Entonces, este detenernos reflexivo, complejo, nos ponía ahí como en toda esa dimensión de lo que implica mirar lo que no estamos mirando, sentir el tiempo que no estamos sintiendo, ponernos en relación, en contacto con lo que no nos estamos poniendo en contacto, sobre todo porque al parecer lo público es algo de tránsito. Y eso es muy, muy político si es que uno no asume esa normalización.
Joel, Javiera. Sí, bueno, varias cosas en realidad, que de hecho me estuve apuntando algunas, pero claro, es también un poco enlazando lo que dice Poli, y me parecía también, bueno, también quizás no necesariamente tan disciplinario, ¿no? A veces tiro unos puntos que son más metafóricos, ¿no? Pero esta posibilidad del puedo, debo, podría, como posibilidades ubicadas por delante del cuerpo, como si estuvieran enfrentadas, digamos, son acciones que uno desarrolla hacia adelante, hacia el futuro. Entonces están enmarcadas también con una posibilidad de accionar, y desde ahí también la posibilidad de recibirlas, responderlas, accionarlas o performarlas. Pero claro, ahora viéndolo un poco, me parecía interesante también cómo esta respuesta aparece también como un diálogo con la construcción social, cultural, política, religiosa, geográfica, idiomática, económica incluso, en la que convives consciente e inconscientemente el humano en la persona. Entonces también la manera en la que uno va respondiendo depende también del lugar, y depende también de la relación que tengas con este espacio, sea urbano, no urbano, en fin. Como en Oriente puede ser totalmente distinto, como que hoy me da también esa situación. Entonces, como también la respuesta incluso es como cuál es la relación también que tienes con tu cuerpo, o incluso cuál es la relación que puedes tener con límites, reglas o fronteras sociales para poder accionar. Y claro, sin duda que Marina también nos pone en un lugar de desafío exquisito, en el que existe también una apertura a poder accionar con lo primero que vaya apareciendo. Pero claro, en eso primero que va apareciendo no podemos olvidarnos, digamos, de la construcción humana que tenemos, familiar, digamos, no. Aparece indudablemente todo eso, ¿no? Y las respuestas también van a generar también eso. No hay nada que esté bien ni mal, ¿no? Pero solamente es lindo también poder levantar esa información. Y por último, solamente pensaba como en esta posibilidad de ir revisitando el proyecto, también hacer memoria en conjunto y en este colectivo, ¿no? de experiencia. Cómo revisitar el proyecto me habilita a ser consciente un sistema, malla o red invisible de estas normas o leyes de los que nos va moldeando, atrapando, encerrando. Entonces, es muy interesante también hacer consciente de eso invisible, incluso de lo micro, ¿no? Como lo que estamos experimentando hoy, ¿no? Como lo micro de un virus que se vuelve a escalas mundiales. Y por último, como lo que me recordaba, como también en esta posibilidad del cuerpo en su ocupación breve, y que creo que caminar es una manera de habitar la ciudad de manera concreta y efímera a la vez, y que también la pérdida de la práctica de eso afecta a los sentidos, que por ejemplo voy a citar uno nada más, que es la orientación. Javi, ¿quieres tú decir algo también? Sí. A propósito de lo que decía Joel, que uno de alguna manera tiene el futuro por delante, y hay culturas como más indígenas donde en su cosmovisión el futuro está atrás, que de alguna manera es eso que es más impredecible, aquello que no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces está atrás y el pasado delante, del que uno puede observar o del que tuvo conciencia o memoria. Entonces, en ese sentido de lo impredecible, es a lo que nos enfrentamos en estas exploraciones, que definitivamente sí gozamos de un privilegio de sentir cierta seguridad, porque había gente que estaba como cuidando de nuestro quehacer, o nosotros como que teníamos plena conciencia de cuánto podíamos desplegar ahí.
Pero a propósito de esas experiencias, y revisando un poco para atrás y como la experiencia de uno en la ciudad, que de alguna manera uno organiza sus recorridos, organiza su despliegue en el espacio en relación a un punto y a otro a donde me vaya a dirigir, ¿no? Y como pensaba en este ejercicio en que el puedo, debo, podría lo teníamos en los audífonos y de alguna manera como iba desviando nuestra acción, la íbamos modificando, pero esa decodificación que es como simultánea para organizar la experiencia de uno, no sé, hay lugares donde yo evito pasar, o lugares por los que yo evito pasar con cierta ropa, por ejemplo, o para ir a ciertos lugares pienso en ir con cierta ropa, como los espacios determinan esa experiencia a pesar de las legislaciones, como entendimos ya con este ejercicio que hay cosas que escapando de la ley son composiciones colectivas y en ese sentido hay lugares que están vaciados de eso o que a donde no se alcanza a llegar. Recuerdo que en el colegio nos enseñaron como los no lugares, que eran como espacios de tránsito donde uno no alcanzaba a habitar, pero que esos espacios sí están habitados de otras normas, y normas que nos hacen transitarles o no. Bueno, vuelvo a lo que decía, hay lugares que irrumpen mi despliegue posible en el espacio, o que lo limitan en ese sentido. Hay muchos lugares que limitan mi despliegue posible en el espacio. Es una sensación que tengo muy fresca, precisamente de las exploraciones, donde nosotros podríamos haber tenido como un despliegue mucho más grande desde nuestra experiencia, como desde la danza, pero en el fondo nos damos cuenta que con micro movimientos, micro acciones, micro gestos, ya estábamos haciendo una irrupción en ese espacio. Eso, estuvo un poco desordenado mi comentario, pero ojalá haya alcanzado a... Todo bien. Yo quería plantear dos cosas. Una que respecto también de lo que decía Gabriel y en relación con lo que han dicho todos ustedes. Bueno, lo hablábamos por ahí, lo estamos tratando de escribir también, que en Chile tenemos una matriz donde siempre la letra de la ley, como dijo él, prescribe, ¿no? Lo que uno hace, lo que uno puede hacer, versus otras aproximaciones de ley donde hay una relación más estrecha con la contingencia. Y yo pensaba que, claro, por lo menos en el campo de la arquitectura, es una discusión contemporánea fuerte, digamos, en qué sentido el uso que un lugar puede tener puede depender más bien de decisiones contingentes que de algo que está prescrito, entre comillas, al principio. Y me parece que para nuestros estudiantes también es una reflexión que hay que hacer de manera bien sistemática. Y la otra, que también se lo comentaba a Marinia en una conversación hace pocos días, es que, claro, estos videos que espero la gente que está viendo esto por Facebook Live ha visto, este ejercicio, en general, claro, los ejercicios registraron video del proyecto, todos se hicieron antes del 18 de octubre de 2019. Y ahí, yo le decía a la Vari el otro día, en el acto, ahí, en la decisión de saltar el torniquete, hay una radicalidad de podría, pero muy, muy fuerte, digamos. O sea, como de, esto no se supone que hacerlo, alguien lo hace y ese simple salto cambia tantas cosas, ¿no? Y creo que probablemente si el proyecto empezara hoy, habría muchos supuestos que serían diferentes. No sé cómo lo ven ustedes. Todos. Mari, no sé, Gabriel, todas. Sí, yo creo que sí, o sea, está claro que los cuerpos sociales también están dialogando con una realidad o una historia reciente, y sobre todo el cuerpo político está siempre posicionándose a un cierto imaginario colectivo y ideas de peligro, de lo que se puede, lo que no se puede hacer, que efectivamente va más allá de la ley escrita, y que empezado este proyecto, que fue un proyecto que se inició realmente con mucho diálogo con la teoría. Cuando empezamos a hacer la práctica, la verdad es que tú y yo, o sea, se tuvo, yo creo que todos como que ampliamos la idea de ley también a normas sociales y normas culturales y todo eso. Entonces,
Además porque como ciudadanos no somos eruditos en que lo que la ley nos permite o no hacer, o sea, lo sabemos cuando no la respetamos y aparece un Paco y nos pasa el parte, así como en ese momento nos enteramos. Entonces, es más una aproximación y una... yo creo que lanza una reflexión y una manera de poder imaginar el asunto, pero sí, yo creo que efectivamente desde el 18 de octubre también se empezó como a poner toda esta cosa de cómo el gobierno empezó a generar leyes antibarricadas o entonces que criminalizaban la protesta o lo que es un acto político, de repente empieza a ser un acto criminal por cómo se escribe en la ley, por cómo se formaliza el lenguaje, todo eso. Entonces, o sea, yo creo que los proyectos sirven a los artistas y a los académicos cuando nos abren los ojos y nos entregan nuevos prismas para ver la realidad y bueno, eso es lo más bonito de hacer estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, eso. Sí, no sé si alguien tiene algún otro comentario sobre eso. Poli, parece. Yo sí sumaría una capita que, bueno, dos cosas que me quedan resonando. Uno, este espacio público como un no lugar, ¿cierto? ¿Qué cuerpos, qué corporalidades son esos que transitan y cuáles son esos que habitan esos no lugares? Pensando también en esto que se propone después de la revuelta social, cómo esos espacios empiezan a hacer lugar, no a hacer un no lugar. Pero también pensaba en la capa más corpórea de cómo el proyecto también nos permite tomar conciencia de la cantidad de estereotipos de cómo debemos movilizarnos, expresarnos en cierto tipo por ciertas circunstancias o no. Y eso me parece muy brutal de cómo hasta nuestras gestualidades están normalizadas para poder disponernos o desplegarnos en cada momento y en cada tiempo que nos va ahí como configurando. Yo quería pasar para que alcancemos a tratar todo en el tiempo, también, y muy en relación con lo Daniel, sí, claro, dale, Gabriel. Solamente una cosa muy breve, un minuto, bueno, quizás dos, no sé. No, a propósito de lo que tú preguntabas o lo que las reflexiones que se habían dado, solamente acotar una cosa y que creo igual es interesante, como mencionar a propósito del tema del espacio público y de lo que mencionaban, creo que se lo escucha Daniela, me parece, pero que tiene que ver como estas cosas de estas percepciones finalmente que son tan importantes, más allá si la norma pueda que exista o no exista, o el fenómeno jurídico tenga sus formas y manifestaciones, que yo creo que, bueno, puede dar para mucho, pero sin entrar en ese mundo, sino quedarme con lo que estaba pasando en el espacio público, y era un buen ejemplo quizás lo que pasa ahora, o lo que pasó al principio, con los toques de queda, o con las normas de excepción, los estados de excepción y todo lo que eso generaba. Que por ahí un poco también lo que decía Vario, o sea, estas cosas que nosotros desconocemos, pero sabemos que operan de alguna manera. No sabemos exactamente cómo, pero están operando. Y un poco lo que llamó la atención en su minuto, esto lo publicitó mucho el profesor Jaime Baza, a propósito de que las normas no eran exactamente lo que parecía que eran, o tenían una fuente distinta, no eran leyes, eran reglamentos. Bueno, eso tiene otra repercusión desde el punto de vista de su peso jurídico y eventualmente problemas que se puedan producir con otras normas de distintos rangos, pero en definitiva mire, al final no era tan importante de dónde venían estas normas de excepción, porque iban a operar igualmente, porque la gente las va a respetar igual de alguna manera, y iban a pensar que se tenían que ir presos. Y resultaba que era una falta menor, era una falta, dicho en concreto, no te iban a llevar detenido por eso, sino que te tenían que dejar citado al juzgado, que eso es lo que mencionaba en un minuto, bueno, Baza y otros, ¿no? Entonces, eso era interesante, de que al final, por ahí también quizás, ¿no? Parte de esta forma en que la norma se entiende en el espacio público, ayudaba también un poco a ir restringiendo libertades o ir neutralizando, bueno, como quiera llamarse, cualquier atisbo, cualquier fenómeno distinto de lo que se esperaba en el espacio público en los estados de excepción constitucionales, que recordemos sigue vigente, digamos, no ha terminado. Probablemente en diciembre parece que va a terminar, pero
Te lo quería quieren contar ese punto. extender al 15 de marzo, un año. Claro, pero me parece que, bueno, ahí hay que ver qué es lo que va a terminar, porque termina la declaración, lo de la pandemia se va a renovar probablemente, pero el estado de excepción constitucional y otras figuras podrían ir modificándose, por eso llamaba la atención de eso. Eso quería comentar también. Bueno, yo en relación con lo que dices tú y también con lo que decía Poli respecto de lo convencional, las convenciones, también quisiera que alcanzáramos a conversar sobre las experiencias del proyecto con comunidades educativas. O sea, creo que bueno, parte de los que trabajamos en educación, nosotros de adultos, digamos, supuestamente, y la gente que trabaja en escuelas, yo creo que hay una parte también a veces como inadvertida, que es la transmisión de convenciones sin tanta reflexión. Y creo que la intención de este proyecto de llevar esta reflexión sobre debo, puedo, podría, el cuerpo, las normas a los colegios es un aporte súper interesante y me gustaría que alcanzáramos a hablar de eso. Y le pido a Marina que introduzca y también a Poli que nos comente sobre la experiencia. Ya, entonces la idea del proyecto no era como educar convenciones, no era más entregar herramientas para que nos dé un espejo de cómo nos actuamos en la sociedad. Y entonces el Debo, Puedo, Podría, la verdad es que fue una de las partituras más exitosas del proyecto. Hubieron otras ideas, pero la verdad es que ahí como que algo pasó con eso, y entonces la idea fue porque hay otro concepto súper importante en el proyecto, que es la noción de persona, que la persona es como un abstracto jurídico que determina obligaciones y derechos. No somos humanos, somos personas. Entonces, en el fondo, claro, el ejercicio que vieron en el video es un ejercicio de 4 chilenos adultos que van a la calle con el audífono y hacen esta cosa. Si hubiese un indocumentado o si hubiese habido un niño en el grupo de los 4, el ejercicio hubiese sido distinto. Entonces, con este conversatorio estamos hablando mucho del espacio público, pero uno que viene como del cuerpo, esta idea de persona para mí también es muy importante, en el sentido en que este Debo, Puedo, Podría se aplica de manera distinta según la persona o el estatuto de la persona, ¿cachai? Entonces, parte del proyecto fue hacer distintos momentos de experimentación con distintos grupos sociales, con asesoras del hogar, con niños migrantes, con escolares chilenos, con un grupo de haitianos que nos resultó, bueno, la cosa es que, claro, como para ejemplificárselo bien, las preguntas fueron: ¿cuál es lo Debo, Puedo, Podría de un migrante? ¿Cuáles son los Debo, Puedo, Podría de una trabajadora de casa particular? ¿Cuáles son los Debo, Puedo, Podría de un estudiante? O sea, en esa época estaba todo el problema de la ley Aula Segura, que tenían los adolescentes estudiantes de Chile en un estado así ya, pero de represión horrible. Bueno, ¿cuáles son los Debo, Puedo, Podría de una presa? ¿Cuáles son los Debo, Puedo, Podría de un niño? Bueno, en fin. Entonces, de un adulto mayor, etcétera, de un presidente, de un ministro, etcétera. Entonces, bueno, en fin. Y eso entonces hicimos una de las experiencias que fueron más, como que fue lo más profunda, fue en un colegio latinoamericano, donde se hicieron como 6 sesiones con 4 cursos distintos, donde Poli me acompañó para hacer algunos ejercicios, y ella es también pedagoga, y fue muy importante su participación en ese momento porque me entregó mucho conocimiento. Entonces sería bueno que ella también hablara de esa experiencia. Yo voy a compartir algunas cositas ahí que quedaron ahí como resonando con mucha fuerza, pero seguro que todos pueden hablar de ese proceso pedagógico. Primero, la escuela es un proceso de normalización brutal. Los tiempos, los ritmos, la manera de habitar la corporalidad, las horas de hacer tal y cual cosa, lo que puedes o no puedes hacer. El ser estudiante es una normalización. El ser buen estudiante tiene otro tipo de características. El ser mal estudiante tiene, como que de alguna manera todo está normalizado y jerarquizado, y cualquier oportunidad de
tensionar esa norma, genera una movilización y una generación de interacción. Y eso me parece que es muy importante, porque es lo que de alguna manera genera la Bari cuando entra con su proyecto a ese tipo de espacio. Mucha excitación, cuerpos en placer, cuerpos en risa, en espontaneidad, en temor de algo que de alguna manera deshabituado, porque no nos preguntamos en la escuela, estoy haciendo una generalidad, ¿cierto? Pero por lo menos la experiencia en el proyecto, ¿qué podría? Solo sé que puedo y que no puedo. Y sé que si no puedo, hay de alguna manera una sanción social, incluso no solo social, ¿cierto? Que nos cuesta una anotación, que nos cuesta un castigo ahí que puede perjudicarnos en ese proceso de mantenernos. Entonces, el proyecto de la Bari en ese contexto lo que viene a generar, desde mi perspectiva, es una interacción, es un habitar distinto de nuevo que permite un preguntarse colectivamente. Y en ese preguntarse colectivamente, rehabitar un cuerpo en goce, un cuerpo en disfrute, en esa oportunidad que da algo que en el cotidiano, al parecer, solo se restringe al tiempo de ocio, que también está normalizado, y que a veces ese tiempo de ocio está tan ya normalizado dentro de los grupos que se establecen, que no permiten tanta divergencia en esa interacción. Eso podría como decir un poquito ahí que queda resonando. Bien, yo quisiera que también ahí me tocó participar puntualmente en una actividad con otra comunidad educativa diferente a la que se mencionó hace un momento, la Escuela República de Panamá, que a propósito de lo que dijo Arinia, de esta condición de persona, claro, tenía la particularidad de que más de la mitad de sus alumnos y alumnas son chicos que han venido de otros países, la mayoría de países de Latinoamérica, pero incluso hay niños de China y de otras partes. Entonces ahí hicimos un ejercicio que probablemente es menos liberador que el Debo Puedo Podría, en el sentido que en base también yo fui cuando ya Marina había hecho varias sesiones y también había una realidad, a propósito, un contexto donde eran chicos de octavo básico, que estos talleres se hacían ya cuando habían terminado todas las clases, tenían ganas de irse a la casa, entonces programamos una cosa más aplicada, más dirigida hasta cierto punto, pero que también creo yo sirvió para reflexionar, aunque fue un ejercicio muy cortito, sobre algunas cosas de su propia realidad, de su experiencia de vida en función también de los límites. Entonces quiero también mostrarles ese video y después, ¿cómo se llama? Después comentamos un poco sobre esto para terminar. Voy a compartir ese video ahora. Pero lo importante es lo siguiente, ese procedimiento que yo tiré el balón y al llegar lo tomo y tomo el balón al mismo tiempo. Después nosotros vamos a hacer esto, lo vamos a tirar y eventualmente, no sé, te lo vamos a tirar a ti, pero mientras la pelota está en el aire, vamos a venir, nos vamos a juntar los dos. Pero tengo que ser una cadena humana y cuando estén todos juntos, ahí podemos empezar a cruzar.
Bien. Sí. No dije nada. Lo hicieron muy rápido y lo hicieron muy bien, así que nos queda tiempo. Entonces les quiero proponer que hagamos lo siguiente. Hagamos el juego, ahora que ya se entendió cómo funciona, lo hacemos una vez. Bueno, ahí entre medio despedimos a Poli, que tuvo que retirarse, tenía otra actividad, como probablemente muchos acá, así que básicamente voy a hacer una explicación muy breve para ver si hay un comentario final y luego cerramos. Este era un ejercicio que se les propuso a estos chicos hacer con base en el juego que, por lo menos en Chile, llamamos Las Naciones. De hecho, la primera pregunta fue, ¿cómo conocen ustedes este juego? Había unos que se llamaban Las Quemadas, el mata gente, había varias, ¿no? Que se trata de tirarse la pelota y darle en el cuerpo a alguien. Entonces propusimos, en vez de transformarlo en vez de hacer el juego regular, transformarlo en un juego asociativo que se trataba de juntarse todos y poder atravesar al otro lado para como salvarse, ¿no? Entonces ellos después le pusieron, y quise de alguna manera proponerles que hiciéramos una reflexión en torno a su experiencia de venir a vivir a otro país y tener que, bueno, pasar fronteras. Y de hecho ellos al final le dijeron, bueno, este juego sí le podríamos poner Cruzando Fronteras. Y nada, fue interesante. Claro, cuando decían ahí, ustedes lo hicieron muy bien y lo hicieron muy rápido, queda tiempo porque querían volver a jugar al juego original, que era más entretenido que el que habíamos hecho en ese momento. Pero con todo, para nosotros fue interesante, y después esos gráficos que vieron, fue un trabajo que hicimos con el arquitecto Sebastián Simonetti, como una especie de ejercicio ex post, de cómo registrar esa cosa que había pasado ahí y transformarla como en un juego con unas reglas, pero que tenía que ver justamente con esta idea de la burocracia y el control y la potencial experiencia. Algunos había sido muy normal, como no, yo llegué aquí en avión, no tuve ningún problema, y otros no, yo llegué a la frontera y me tuve que devolver porque me rechazaron el documento de mi papá, entonces claro que fue una experiencia terrible. Y de alguna manera ahí, sin racionalizarlo tanto y no exponerlo tan articuladamente como lo hizo Varina, también trabajamos yo creo con esta noción de persona, ¿no? Como de quién es quien atraviesa un cierto límite demarcado en esa multicancha, en ese suelo que es como yo siempre digo, un set de muchas reglas que se activa de manera contingente de acuerdo a lo que decían unas personas en un momento específico. Y creo que, bueno, como dijo la Vari, hubo muchos ejercicios en el proyecto y aquí les mostramos dos que quizá tienen más relación con lo que hacemos en la facultad, pero creo que es un diálogo entre disciplinas que da para mucho. Incluso yo pensaba en este rato, sería súper interesante los estudiantes de primer año de arquitectura, llevarlos a la calle y hacer el ejercicio de Deo, Puedo, Podría. Quizá te lo pida después. Hay ¿cómo se llama? Una licencia. Pero no sé, bueno, no sé si tienen algún otro comentario, chicas y chicos. Invítame a hacer un taller que necesito pega. Ya, vamos a hablar ahí con la jefe de carrera. Pero bueno, no sé si hay algún otro comentario que quieran hacer. Les comento que nos llega
un comentario a través de Facebook Live de Francia Flores. Dice, muy interesante, considerando al cuerpo como origen del derecho, sobre todo porque requiere de dos cuerpos humanos para existir. De alguna manera, el uno y el prójimo, ¿no? Interesante, gracias a Francia por su comentario. No sé, Bari, Joel, Javiera, Daniela, si quieren hacer, Gabriel, ¿quieren hacer algún comentario antes de que terminemos? No sé, me quedé pegada en esta cosa de hacer el ejercicio o invitarme a darle clase a los, los estudiantes que yo creo creo que la academia y las universidades tienen que abrirse a invitar artistas, no desde el punto de vista que uno les va a dar una clase de danza para que se aprendan a mover bien, sino de realmente hacer un diálogo transdisciplinar. Y creo que los artistas tenemos mucho que entregar a las ciencias humanas o a las cosas más como matemáticas o no sé. Espero que este tipo de proyectos permita que la gente de la academia o de las universidades se flexibilicen lo que el conocimiento puede ser. Muy de acuerdo. Las demás? ¿Algún comentario más? Bien. Bueno, nada, yo solo les quiero agradecer a mis colegas de este proyecto, a Varinia por la invitación inicial y por supuesto a Daniela, a Joel, a Javiera, a Poli y a Gabriel por las interacciones que hemos tenido en este más de un año de trabajo que también nos ha permitido reflexionar sobre distintos momentos, ¿no? El cuerpo encerrado ahora en la pandemia, el cuerpo mutilado de las protestas y antes también, por el cuerpo quizás más enfrentado a una vida cotidiana con normas invisibles. Así que muchas gracias a todas y a todos, a la facultad de nuevo por el espacio y al equipo, a Claudio Castro, a Daniel Palma, a Alberto Texido de Extensión, por hacer posible este foro Ágora. Así que muchas gracias a todas y todos y buenas tardes. Gracias.